si algo he aprendido en estos últimos 2 años es que detrás del miedo siempre hay cosas maravillosas. Entonces, el hecho de salir de la zona de confort es algo que le recomiendo a todo el mundo. Yo utilizo muchísimo la regla del 50-30-20. Creo que aquí se tiene que aplicar y con más conciencia. Tienes que llegar a agosto con los deberes muy bien hechos. Tienes que empezar a planificar las vacaciones del año que viene en cuanto entres en las vacaciones de este año. Natalia Lara, bienvenida a Invertir con Inteligencia, el podcast de Nova Galma. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Gracias por invitarme. Pues la verdad que es un placer. Aún lo hablábamos ahora. Para mí es una figura dentro del podcast que tiene mucha importancia, ¿no? Porque hablas de la planificación financiera, que luego entraremos de lleno en eso. Y creo que eres una invitada que tiene que estar aquí. Es un pilar. Entonces te agradezco mucho que haber contado también con nosotros. Y bueno, siempre la primera pregunta, ¿no? ¿Quién es Natalia Lara? ¿Qué es lo que hace? Aunque te conoce muchísima gente, pero bueno, defínete también como persona. Bueno, pues mi nombre es Natalia y básicamente a lo que quiero llegar a explicar es cómo nace todo esto, ¿no? Bien. Porque Natalia es una persona, pero realmente es como si hubiera un personaje, ¿no? Que es Lara Nat. Uh-huh. Lara Nat nace de la inconsciencia financiera que hay pues básicamente en España, ¿no? Yo, por ejemplo, he vivido en mis propias carnes lo que es no tener un colchón de seguridad y tener que tomar decisiones muy drásticas precisamente por no tener esa planificación, ¿no? Entonces de ahí nace un poquito eso, de intentar que, ya que tú te has pegado el coscorrón, que la mayor parte de la población no cometa esos mismos errores. Entonces, lo hablábamos un poco al principio, ¿no? El hecho de intentar aterrizar ese idioma financiero, con sentido común, es realmente de donde nace todo este proyecto. Pues eso es un proyectazo. De hecho, me hablabas un poco, ¿no? Que de hecho tienes ahora un lanzamiento que, bueno, también te esté llevando un poco ese estrés, ¿no? De llegar a esos objetivos, ¿no? Sí. Me comentabas. Sí, bueno, yo voy fluyendo, la verdad. No voy decidiendo qué hacer hasta que no me lo van pidiendo. Me explico. Yo, por ejemplo, empecé en las redes también hablando de la primera pregunta, porque fueron cosas que se me fueron pidiendo. En plan, explicas muy bien las cosas, intenta meterte en redes sociales. Que yo decía, no me pongo delante de una cámara, pero aún ni loca, ¿no? Y a raíz de ir superando los miedos es todo lo que hemos ido consiguiendo. Uh-huh. El tema del curso, yo no tenía pensamiento crear un curso y sin embargo el año pasado en febrero la gente empezó a pedirme un curso de finanzas y dije, bueno, a ver qué pasa. A ver qué pasa, es que se ha convertido en un éxito precisamente por explicar las cosas como si estuviéramos tomando un café. Uh-huh. Y ahora estoy con la 4ª edición. Nada, pues ánimo con ello y estoy seguro que irá súper bien. Esos miedos que hablamos, ¿no? Del lenguaje financiero, lo hablábamos antes, pero voy a irme un poquito más atrás. Esa Natalia que cambia drásticamente, ¿no? Hablamos de que tú diste un cambio, sobre todo en planificar gastos, ¿no? Y mentalmente, ¿cómo fue? Digamos, rompes un poco, llega un día que hay algo desastre, ¿no? En alguna decisión. ¿Cómo fue el proceso mental de la Natalia de antes a la de ahora? Bueno, yo he tenido muchos coscorrones, ¿vale? Vamos a partir de la base de que la educación financiera no se enseña ni siquiera en casa porque nuestros propios padres tampoco saben cómo enseñárnosla, ¿no? Entonces, yo he vivido una serie de sucesos y de errores que no han sido por decir, bueno, pues me voy a equivocar, ¿no? Es por falta de conocimiento, ¿no? Entonces, el primer error que yo vi en mi familia fue que no teníamos ese colchón de seguridad. Los problemas siempre vienen de 3 en 3. A mi madre le diagnosticaron una enfermedad importante. Mi padre es agricultor. Los sueldos de los agricultores tampoco son para tirar cohetes. Y viene la crisis del 2008. Ahí nosotros teníamos una hipoteca, era mixta, pero en ese momento ya era variable. ¿Qué pasa? Que el Euribor hacía ¡pum! Entonces pasamos de tener una hipoteca de 700 euros a 1.400 euros. El sueldo de mi padre era de 1.000 euros. Mi madre no cobraba más de 500 euros, una familia de 4. Ya. ¿Qué pasó? Nos quitaron la casa. Primer error. Aún así, no terminar de ser totalmente consciente, porque allí en esa época tenía 18 años. Pero vas como absorbiendo los patrones que tienes en tu familia, ¿no? El vivir siempre al día, el sacar un préstamo para pagar otro, el vivir cómodo dentro de
¿sabes? De ese riesgo, ¿no? De esos límites. Bueno, pues no contento con ello, yo no sé, al año o así, decido que como las cosas ya están más estables y yo ya tengo trabajo, me compro una moto. A mí me encantan las motos. Bueno, me encantaban, ya he colgado los hábitos, ¿eh? Me compré una moto de carretera, una 600, y claro, yo ya estaba trabajando, todo bien. Vale, a la semana me despiden. Y claro, el préstamo seguía ahí, Ya, ¿sabes? ya, O ya. sea, había que pagarlo. Y no llevaba tanto tiempo como para decir, tengo X paro acumulado. O sea, tuve que tirar de ingenio y bastante mal, pero conseguí pagarme la moto. Vale, segundo error. Segundo cojorrón y no aprendes. Ujú. El tercero. Yo ya estaba trabajando en una empresa en la que estaba ganando bastante dinero para la edad que tenía y para la zona en la que yo vivo. Yo soy de Tomelloso, Ciudad Real. Ahí tienes pisos por 40.000 euros, Ujú. ¿vale? O sea, para que te hagas una idea. Y claro, yo estaba acostumbrada a vivir al día, entonces yo estaba cobrando por esa época. Estamos hablando del 2014, 2013, entre 2.500, 3.000 euros todos los meses. No tenía ningún tipo de cargas y yo dinero que entraba, dinero que me fundía, Ujú. porque era lo que yo estaba acostumbrada, ¿no? Ujú. Vale, pues se me rompe el coche, que era mi sustento de trabajo. Un humo negro que salió en la autovía, eso fue de verdad. Sí. Y tuve que pedir otro préstamo para comprarme el coche porque no tenía nada, nada ahorrado, o sea, iba al día. Y ahí fue, ya la tercera va la vencida, ¿no? Cuando dices esto, no puede seguir así, Claro, no puede seguir así. Y ahí así es como nació este clic, cambio de chip. que el clic fueron 3 coscorrones gordos. Sí, sí. A ver, no, desde luego ahí, a base de errores y de experiencias, yo creo que al final alguien traza, ¿no? Su personalidad y cambia, aunque hay a veces también que no cambias porque o bien no tienes los medios o los mecanismos para entender, ¿no? Esa planificación financiera, que creo además que tiene que venir de la base. Yo, por ejemplo, sí que tenemos un déficit, o yo lo he vivido en mi familia, no porque no son culpables nuestros padres, pero no tenemos una cultura financiera que yo intento, que tengo una peque de 3 años, pero poco a poco, aunque sea, ir metiéndole conceptos de que la vida es una planificación, que ella tiene ciertas cosas porque cuestan dinero, ese Eso. dinero viene de un trabajo y creo que es fundamental, ¿no? Trabajarlo desde la base. Y aquí nos puedes explicar, ¿no? Cómo deberíamos tratar los padres desde nuestra obligación como padres y también trasladarlo a nuestros hijos, ¿no? A la base. Yo, por ejemplo, en mi casa, yo tengo mellizos, tienen 6 años. Entonces, lo primero que se trabaja es el hecho de saber que el tiempo es Ujú. dinero. Que si yo no paso una hora contigo jugando es porque tengo que trabajar para conseguir dinero para llenar la nevera. Ujú. Entonces, son conceptos muy básicos que ellos poco a poco van interiorizando. El tema de las pagas. Nosotros le damos dinero ya a nuestros hijos y ellos tienen sus huchas visibles, Sí, que se vea el dinero que hay ahí para que vayan viendo también cómo crece. ¿Vale? O sea, el concepto del ahorro. Ahora nos vamos a ir metiendo poco a poco con la inversión. También se controlan mucho el tema de los gastos. O sea, porque ellos ya dicen, tengo 3 euros, me quiero comprar o bien 30 chuches o si me espero un poquito me puedo comprar 3 bolsas de cromos. ujú, ¿No? Y ahí ya tenemos una planificación, porque si nos esperamos podemos conseguir unas bolsas de cromos que luego te va a dar más satisfacción que las chuches, que es te las comes de una sentada y ya está. ya. O sea, digamos que son pequeños tips que poco a poco ellos pues lo van interiorizando y van sabiendo cómo tienen que elegir a partir de ahí. Eso es. Para mí es fundamental porque yo creo que todavía no tenemos herramientas en la educación que nos lleven a entender esto. Entonces creo que, por lo menos en el momento actual, forma parte de la obligación en los hogares. Y yo algo que admiro mucho de ti, Natalia, es el tema de los consejos útiles que das. Porque al final lo que hablabas, trasladaste términos financieros y planificación financiera al hogar. Entonces, la planificación de las familias, no sé si nos puedes decir como un pequeño resumen, ¿no? De cómo podríamos trabajarlo desde la persona que nos lleva un control de gastos o de ingresos, que puede ser muchísima gente, a luego trasladarlo a tu día a día. Yo utilizo muchísimo la regla del 50-30-20. ¿Vale? Lo que pasa es que hay mucha gente que es muy literal y dice un 50% para esenciales, a mí se me dispara. Sí, no tiene. O sea,
En las finanzas personales no hay respuestas correctas, son todo que se adapta un poco a tu situación. Pero el 50-30-20 lo que nos da es precisamente en nuestro presupuesto, que yo es algo que lo veo esencial y obligatorio para todo el mundo, pues lejos de, no, es que un presupuesto me quita libertad, no, lo que hace es dártela. Entonces tú adaptas ese presupuesto al 50-30-20, que puede ser un 60-20-20, o si tienes demasiados gastos esenciales, que los gastos esenciales pues suele ser la hipoteca, la comida, el transporte, lo que tú necesitas realmente para vivir. Eso lo adaptas y te permite tener otro porcentaje para el uso y disfrute, porque también necesitamos disfrutar y gastar. Esto es como una dieta, ¿no? Si tú estás siempre dieta estricta, en cuanto pases por una panadería y estés un poco ahí del ánimo, pues te vas a comer 7 bollos. Tal cual. Entonces, pues con esto pasa lo mismo. Entonces, si nos dejamos un pequeño porcentaje para uso y disfrute, pues para esas cenas, fuera de casa, familiares, pues si te apetece comprarte unos zapatos de tacón, yo qué sé, cualquier cosita, te va a dar mucha más libertad. Y luego otro porcentaje para el ahorro y la inversión. No sé si mucha gente entiende, lo lleva a una planificación financiera que cuarta un poco ese ocio. Es decir, no, es que, claro, si tengo que ahorrar, me tengo que esforzar, ya igual el ocio no lo disfruto igual, ya me estoy o limitando en ese sentido. No sé si crees que ese concepto existe a día de hoy. Es decir, no me planifico porque no quiero saber, porque quiero comprarme 4 jerseys, 5 pantalones y no quiero estar pensando en si estoy tomando una mala decisión o no. Sí, eso me lo encuentro muy a menudo y además suele ser gente que ingresa bien y que gasta bien. Mm. Entonces no vas mirando qué es lo que pasa y llega un momento en el que te da pánico mirar la cuenta porque vas al límite y estás esperando así a cobrar porque como te pasen algo que no esperes, la hemos liado. Y eso genera una ansiedad adicional al no sé qué es lo que va a pasar. O sea, el despertarte por la noche y decir, madre mía, es que, ¿qué puedo hacer, no? Son cosas que hay que quitar Mm. y eso se quita con un buen presupuesto. Está claro. El tema también de las parejas, ¿no? Cómo se invierte o cómo se planifica en pareja. Creo que también hay que tener una alineación de objetivos y muchas veces yo también tengo amigos, pues es que tengo una cuenta común o tenemos separados y vamos ingresando y demás. Creo que también ahí nos puede dar mucha luz en ese camino porque creo que tiene que también haber una planificación de pareja, ya no solo de economía familiar, sino de cada uno tenga una estructura. Sí, aquí volvemos un poco a lo que te comentaba antes. No hay respuestas correctas, porque hay gente que prefiere tenerlo todo junto y hay gente que prefiere hacer separaciones. Yo soy muy partidaria de las separaciones. ¿Por qué? Porque te da más visibilidad. Ujú. De un solo vistazo tú ya sabes cómo está todo. Sin embargo, si lo tienes todo junto, tienes que desgranar. Y aquí entra un reel que se me hizo muy viral, que es el sistema de los sobres. Y es que tú vas metiendo en cada sobre una cantidad y lo vas categorizando. Pues con las finanzas en pareja igual. Por ejemplo, en mi casa tenemos una cuenta común donde va todos los gastos esenciales, todo lo que es la casa, los niños, los extraescolares, los perros, la comida, todo lo que sí o sí, o sea, nuestro gasto mensual va ahí. Luego mi marido tiene su cuenta y luego yo tengo la mía. Y dentro de la mía tengo muchas particiones. Vale. Yo tengo mi uso y disfrute en una cuenta, luego también saco dinero en efectivo y me lo divido en sobres para, por si quiero comprarme, no sé, o si quiero tomarme algo con mis amigas o algo que se pueda pagar de efectivo. Y luego tengo el sobrecito bueno, sobrecito que es una cuenta para, pues si me quiero comprar algo online, no, claro, es más difícil comprarte contra reembolso, nada, siempre hay que ahorrar en gastos. Pero todo lo que sea separaciones va a ser luego mucho más visual que si te lo tienes todo junto. Lo que me comentabas antes de es que se quiere comprar 4 jerseys o que tiene otro objetivo, pues te haces una hucha aparte para me voy a ir a Japón y vas metiendo ese dinero para la hucha de Japón. Aunque parezca un disparate, es decir, ya está, es tu deseo, no digamos no lo quites, sino que planifícalo, Claro, básicamente. eso es. Y ahora por el tema de las compras online, porque antes se pagaba todo en tienda, ¿no? Hace ya tiempo y ahora cambió toda esa parte. ¿Crees que es más peligroso la tarjeta, el mundo online? Bueno, hablamos de las suscripciones, de gastos, que yo creo que también hay que tener una mentalidad en los gastos, ¿no?
qué gastos son importantes, esenciales y evitables, ¿no? Sí. Pues ahí creo que ahí da para rato. Sí, hay que tener mucha conciencia y preguntarte muchas cosas, ¿no? Cuando hay algo que te gusta mucho, mucho, lo primero es preguntarte si lo vas a usar, ¿vale? Para calcular el tiempo por uso, que eso es algo que también nos asienta mucho y es como, vale, pues a lo mejor no lo voy a usar tanto, ¿no? Y hace que se te quite esa idea de la cabeza. Con el tema de las compras online, a mí, por ejemplo, me pasa, y le pasa a prácticamente la mayoría, de los 2 montoncitos que te decía, de mi cuenta de caprichos, que es cuenta bancaria, y de mis sobres de caprichos, que es dinero físico, siempre, por lo que sea, cae antes la de la cuenta bancaria. ¿Sabes? Parece que duele menos porque no lo ves. Y al fin y al cabo siempre me sobra algo de efectivo. Y son las mismas cantidades, pero por lo que sea, ¿no? Entonces, volviendo un poco a lo que decías, nos meten tan en compra ya, compra ya, compra ya, que al final lo hacemos de manera impulsiva, no lo pensamos. Y uno de los trucos que funcionan mucho es dejarlo en el carrito de la compra, déjalo ahí un día, a ver qué pasa. Y si mañana no te acuerdas, pues oye, te has ahorrado X. Si mañana te sigues acordando, lo sigues necesitando, crees que le puedes dar un valor en tu vida, cómpralo. Y pasó en la pandemia, por ejemplo, que nos volvimos locos de voy a comprar esto y demás. Entiendo que al final el tiempo es tan amplio que eres creativo, ¿no? En ese momento. Sí. Pero las plataformas están estudiadas para todo eso. Quiero decir, el comercio electrónico ya sabe cómo hacer que tú llegues y lo metas en el carrito y tengas ese impulso de compra. Entonces, bueno, es lo que tú dices. Creo que trabajar mentalmente esa parte es súper importante, porque si no, tiendes al error y, bueno, a mí me pasa también. ¿Cuántas cosas he comprado en Amazon que digo yo? La he utilizado una vez y porque, no sé, porque tengo que abrirlo y utilizarlo, pero luego dices, esto lo podía haber evitado perfectamente. ¿Y qué herramientas puedes tener? Aparte de, bueno, lo que acabas de comentar, ¿existe alguna opción más para intentar esas compras impulsivas? Yo sobre todo las que más utilizo son esas dos. Depende también de la cantidad, porque si es algo más grande y cuesta más dinero, lo dejo más tiempo. De hecho, mira, yo por ejemplo, lo último que hice fue comprarme la Sony, la ZV-10. Ujú. Esa estuvo en el carrito de la compra como un mes. O sea, fue como, La vamos a veías ver, ahí todos los sí, días, cómprame, cómprame. sí. Luego al final sí que es verdad que la acabé comprando porque, oye, es una inversión realmente, yo genero contenido, ¿no? Pero la acabé comprando cuando vi que bajó de precio, la compré en el Black Friday. Sí. Me ahorré como 150 euros y dije, mira, ¿ves? Al final el tenerla ahí en el carrito de la compra dando vueltas, pues ha tenido su efecto. Y sobre todo, el que más funciona es el de calcular el tiempo por uso. O sea, esta cosa que cuesta 100 euros, ¿cuántas veces la voy a usar? Vale. Porque si la vas a usar una vez, el tiempo son 100 euros por una vez, pero si la vas a usar 100 veces, tu precio es de 1 euro, la vas a amortizar muy bien. Está claro. Y vamos al otro ámbito, el dinero en efectivo, que también suele ocurrir. Eh, Coges y metes en la cartera 200 o 300 euros y dices, salgo de casa. Y no sé por qué, también entra esa ansiedad, ¿no? De decir, tengo dinero, tengo posesión, no es como la tarjeta, ¿no? Que está en la cartera ahí olvidada, pero no es, mentalmente creo que es diferente, ¿no? El Mm. tema de efectivo y tarjeta, sales y vuelves a casa y dices, no sé cómo he hecho, pero me he gastado los 300 euros o los 200. Por norma general, en efectivo suele costar un poco más porque tú vas viendo cómo baja, Sí. lo ves físicamente. Tú si vas tirando de tarjeta, vas tirando y luego ya si quieres miras tu cuenta Ujú. o no. Ya eso lo que tú veas. Pero el efectivo suele tardar más en gastarse. Ujú. No obstante, yo no soy partidaria de llevar grandes cantidades en efectivo porque nunca sabes lo que puede pasar. Ya. Soy muy amiga de los sobres. Entonces, yo, por ejemplo, ese monto, esa cantidad, me la voy dividiendo. Pues si me voy a cenar, pues más o menos estipulo, vale, la cena me va a costar unos 40 euros. Luego si salgo y me tomo algo, pues a lo mejor entre unas cosas y otras, con 60 euros tengo suficiente. Pues me echo 70. No me meto 300 euros en Ujú. la cartera. Siempre, o sea, ya siempre voy tan apercibida, como dicen en mi pueblo, que digo, mejor
Cantidades Tal y cual. separadas. Y plataformas, ¿no? Que hoy en día estamos en el mundo de las plataformas tecnológicas y que nos pueden ayudar a la hora de planificación. Aparte de lo que es un Excel, existen herramientas que nos pueden ayudar en la economía doméstica. Sí, hay una plataforma que se llama Fintonic, que además es española y te ayuda mucho a lo que es la categorización de gastos para que tú sepas exactamente de dónde estás gastando más. El problema, que la tienes que vincular a tu banco y eso muchas veces pues genera reticencia. Ujú, Yo soy muy fan del Excel, pero no del Excel como nos lo han inculcado de mete todos los gastos, a ver cuánto te has gastado. No. O ujú, sea, aquí funciona muy bien la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, como es algo que nos da mucha pereza, mm, lo ideal sería que destinaras 1 o 2 horas a planificarte prácticamente todo el año, porque realmente cuando tú tienes un salario fijo, nuestros gastos no oscilan mucho, ¿no? Quitando a lo mejor el mes que te viene el seguro del coche o cuando tienes que pagar el impuesto de la circulación, la contribución o todo este tipo de cosas que suelen ser puntuales en el año. Ya te digo, tú te sientas 2 horas y te planificas todo el año, pues entra tantos de ingresos. De gastos que tengo, pues mira, en la hipoteca tengo esto, en la alimentación me suelo gastar una media de esto, en los extraescolares de los niños me gasto esto. Entonces, esas 2 horas tú tienes todo tu año planificado y lo único que tienes que hacer es cada mes es un vistazo de 1 minuto y decir, vamos bien. ujú. No tienes que sentarte y decir, ay, venga, saca la Los aplicación del agobios. banco, a ver qué... No. Y ahí abriste también otro tema, planificación a futuro. Digamos que hemos hablado hasta ahora de una planificación de gastos y de economía de hogar, pero cuando queremos planificar a futuro, pues por ejemplo, nos vamos a jubilar, el tener esos ahorros porque va a cambiar nuestra vida. ¿Cómo de importante es eso y qué herramientas, opciones tenemos a la hora de planificar a más largo plazo? Aquí hay un mito, y ya nos metemos un poco en lo que es inversión, porque cuando estamos mirando a futuro es inversión, y es que la gente piensa que se necesita tener mucho dinero para invertir. Mm, Y no, lo que necesitas tener es mucho tiempo, ujú, no dinero. Porque cuanto más tiempo tengas, menos dinero vas a necesitar. ujú, Porque eso va a generar una bola de nieve que se llama interés compuesto, que con poquito dinero tú vas a generar pues a lo mejor 2 o 3 veces lo que has metido, o 4, mm, depende del riesgo que tú quieras asumir. ujú. Al final yo creo también es un proceso, o en el momento que yo creo que tú estás alineado con tus objetivos o que tienes ese control de gastos, ingresos, luego ya viene lo que tú dices, vale, la inversión. Ahora he generado un flujo de caja positivo, ya tengo una cuenta donde lo voy ingresando y a partir de aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya sabemos que tenerlo en el banco es totalmente parado, es totalmente un error. Pero luego también vienen las dudas, pero yo no sé invertir, ¿cómo lo hago? Ya te vas al siguiente paso. ¿Dónde crees que al principio debería meterse las personas que no saben o que no tienen conocimiento? Todo es formarse, por supuesto, pero en algo que no sea peligroso o que no sea muy complejo. A ver, peligroso, define peligroso. Pues peligroso en el sentido de que sea muy variable, pues por ejemplo los bitcoins o digamos, vale, lo invierto y hay muchas plataformas que te lo ponen, ¿no? Pues invierte en esta moneda digital, lo que sea. Quizás eso al principio sobre todo, hasta que no tienes, digamos, una estructura de inversión, no conviene hacerlo como primer punto. Puede ser en materias primas, puede ser en fondos indexados, pero ¿dónde crees que debería estar al principio los primeros pasos de Vale, alguien? partiendo de la base de que no tenemos nada de conocimiento, yo siempre recomiendo meter una parte en renta fija, porque al fin y al cabo las rentas fijas son bonos, por ejemplo. Mm, La oscilación que tiene es poquita. La rentabilidad también va a ser poquita. Vamos a estar entre un 3, 3,5, 2 anual, que oye, por lo menos vamos a la par de la inflación. Ya no es como dejar el dinero en el banco, que cada año sí o sí te va a perder un 3. Ahí por lo menos vamos aumentando un poquito. Luego, con el resto de partes, o sea, a mí me gusta lo que te decía, separar todo mucho, ¿no? ujú, Una de las reglas que uso es, depende de la edad que tengas, tanto porcentaje va a ir en renta fija y tanto porcentaje va a ir en renta variable. Si tienes 30 años y no has invertido nunca, como tu proyección, tu horizonte temporal es a largo plazo, ujú, lo ideal sería que metieras, si te da mucho miedo, un 30% en renta fija ujú. y un 70% en renta variable. Si no tienes mucho conocimiento, puedes utilizar un robo-advisor, lo que pasa que tienen comisiones un poco más altas.
puedes coger algún ETF, algún fondo indexado, porque ahí lo que estás haciendo es diversificar muchísimo, estás mitigando más el riesgo. No es como decir, vale, pues voy a comprar acciones de no sé dónde, estas acciones de no sé qué, y te haces una cartera de 10 acciones. Sí. El problema de eso es que si 2 acciones se caen por lo que sea, el 20% de tu cartera se va a ver afectada. Pero si tú estás metiendo en un fondo que englobe 1.000 empresas, claro, si metes 100 euros, estás dividiendo esos 100 euros entre 1.000 empresas. Claro. Si hay 20 empresas que se caen, pues no lo vas a notar mucho. La clave sería diversificar, ¿no? Sí. Es decir, llegado al punto de tener un dinero, colocarlo, aunque sea pequeño. Porque ahora antes hablabas de que la gente tiene el concepto, las personas, en que hace falta una cantidad muy grande, ¿no? de inversión. Y no es así. Al final, con poco puedes ir haciendo. Al final es que no te quede parado el dinero y con eso poquito a poco lo haces. De hecho, hay plataformas que puedes tener 1.000 euros y 2.000 y diversificarlo. Ya te dan en materias primas, en fondos, en lo que quieras. Entonces, es importante, ¿no? Ese paso. Sí, y aún así, fíjate lo que te diría, en vez de coger y decir, vale, tengo 1.000 euros ahí parados, que antes de empezar a invertir es muy importante que tú tengas tu colchón de seguridad, Ujú. porque lo que hablábamos, la ley de Murphy trabaja muy Vale. bien, ¿sabes? Entonces, entre medias se te puede romper la caldera o se te puede prender fuego el coche o lo que sea, ¿sabes? Entonces, siempre hay que tener ahí ese colchón, que depende de la situación, pues va a ser entre 4 y 6 meses de gastos, de tenerlo en una cuenta remunerada, que sea líquido. Cuando digo líquido me refiero a, bueno, tú sí lo sabes, pero cuando digo líquido es que tú vayas al cajero y lo puedas sacar o que Sí, tengas total disponibilidad, ¿no? sí. Entonces, cuando tengas ese colchón ya empezamos a invertir. Pero aquí viene la cosa. Imagínate que en marzo del 2025 tú dices, bueno, pues de mi colchón me sobran 2.000 euros y los voy a meter en fondos. Y los voy a meter, ahora está muy de moda el SP500. Ujú, Y los meto ahí. ujú. Vale, llega Trump y dice, venga, vamos a poner los aranceles y hace el mercado, ¡boh! Y te cae un 10%. Y tú tienes ahí 1.000 y no has invertido nunca. Y de esos 1.000 ya tienes 900 y dices, Mala decisión. vale, ¿qué pasa? Entonces lo ideal, si no has invertido nunca, es ir metiendo dinero poco a poco. Pues esos 1.000 euros, vas metiendo 100 euros todos los meses. Ujú. Ahí lo que vas haciendo es mediar, hacer compras de diferentes precios y vas promediando. Eso se llama DCA. Entonces, ¿qué te permite eso? Mitigar aún más el riesgo. Porque si hay una caída, dices, bueno, pues he comprado ahora más barato y vas a seguir comprando con respecto a esa caída. ¿Que hay una caída y tienes un poquito más de capital? Mete un poquito más. Porque al fin y al cabo te estás yendo de rebajas. Ya. Que uno de los errores que me encuentro es que el mercado cae y dice, retiro, más vale pájaro en mano. Sí, sí. No. Hay que aguantar, hay que aguantar. Y además eso, la psicología de la inversión, porque yo creo que una cosa es la planificación del hogar, doméstica, y otra cosa es la inversión, y ahí sí que creo que tienes que estar preparado para lo que tú dices. No entendemos, por mucho que nos digan cómo van los índices, tú no sabes si una empresa lo está haciendo mejor o peor, salvo que, oye, tengas una información privilegiada, que no suele pasar. Entonces, creo que la psicología para tener tu ABC de lo que tú dices, coger los 900 y me voy y los voy a gastar, no vaya a ser que me los quiten, pues esa parte creo que es muy importante, ¿no? La psicología Sí, emocional en el mundo de la inversión, ¿no? Que aquí en Invertir con Inteligencia es lo que intentamos hacer, que no es solo la inversión desde un punto de vista cero. Creo que entran las emociones y hay que mucho. meterla en el cóctel. Mucho. De hecho, el dinero realmente es una emoción, es mentalidad, es como tú lo quieras ver. Y ahí nos remontamos a los principios de los principios. Eh, Hay gente que directamente dice, no puedo. Ese viaje a Japón, no puedo, no está dentro de mi mano, yo jamás lo voy a conseguir. Pues cambia el chip. ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo hacer ese viaje a Japón? Ya te estableces un plan. Con la inversión pasa lo mismo. Mm, No, es que yo invertir no es para mí. ¿Cómo? ¿Cómo puedes invertir? ¿Qué puedo hacer para empezar a invertir? mm, Voy a empezar poco a poco. ujú. Por ejemplo, los bancos, ¿no? Que también el tema de los préstamos de consumo, ¿no? Vamos a abrir ya, entramos en Y el vamos con el mundo melón. financiero, exactamente. ¿Qué culpa tienen, no? Porque al final siempre tenemos los preconcebidos, ¿no? Llegas a tu banca a distancia, ese viaje a Japón que has idealizado tanto y no tienes dinero y de repente hay un préstamo que está a un botón y que dices, ah, pues con esto sí. Eh, ¿Qué culpa también tienen de hacerlo así, la parte bancaria? Y también,
¿qué psicología tenemos que hacer con todo eso? Sé que es, claro, puede ser obvio, pero hay muchas personas que les cuesta, ¿no? Llegar con ese freno. Sí, bueno, es que cuando te lo ponen en bandeja, realmente es difícil. Ya tienes que hacer un ejercicio de fuerza de voluntad de decir no. Pero cuando tú sacas un préstamo para irte de viaje, estás sacando una deuda que es mala, que esto es otro concepto que la gente no entiende. O sea, no todas las deudas son malas. Hay Ujú, deudas que son buenas y deudas que son malas. Concretamente esta sería mala. mm. Culpa. Ellos no tienen culpa, ellos quieren vender, lo están haciendo muy bien. ¿Sabes? Entonces somos nosotros quien tenemos que hacer ese ejercicio de decir, no, aunque me cueste irme, en vez de este año, me cueste irme dentro de 2 años, voy a ahorrar y me voy a permitir el lujo de pagarme ese viaje sin tener que entramparme. ¿Sabes? Porque luego es Total. que el problema de los créditos estos tan rápidos, que yo lo he vivido con el tema de Cofidis, y yo me acuerdo que me llamaban incluso a mí porque, bueno, en fin, historias, son préstamos con intereses muy altos Mm, y que al final acabas pagando lo que tú has sacado por 2 y por 3, sí. ¿sabes? Es que el tenerlo tan rápido creo que que al final es una estrategia de venta. Claro. Es decir, vale, lo tengo y ya puedo hacer todo lo que pensaba que no podía hacer, ahora lo puedo hacer. Pero luego tenemos que hacer la reflexión de decir, vale, pero ¿cuánto vamos a pagar? Que yo creo que solo vemos el dinero en la cuenta, o suele pasar cuando no tienes igual un concepto tan fuerte o has trabajado en las finanzas, decimos, vale, nos fijamos solo en la cuota. Ah, estos son 70 euros al mes o son 200 y pico, esto no es nada. Y luego, claro, llegas y sacas el resumen, si tienes un Excel, pues coge el Excel y pon los intereses, ¿no? que has puesto. Y en el lado opuesto, préstamos para invertir. ¿Los recomiendas? ¿No los recomiendas? Si tienes conocimiento, sí. Si no, no. O sea, está bien utilizar el apalancamiento siempre y cuando sepas cómo se utiliza. Mm, Pero, a ver, es que va a depender un poco de lo que te decía, ¿no? De la situación. Un buen apalancamiento podría ser sacar una hipoteca para comprar un piso ujú, y alquilarlo y ujú. que ese piso se acabe pagando solo, que es dentro de lo que menos riesgo puede tener. He encontrado gente que ha sacado dinero para comprar oro y, en fin. Pero, por ejemplo, el de la hipoteca no lo veo mal. Mm. De hecho, creo que deberíamos incentivar lo que es la compra de la vivienda. Nosotros, de hecho, hay una de las ramas que hacemos, somos especialistas en financiación, en inversión inmobiliaria, y es un concepto que quizás al principio cuesta mucho, ¿no? Porque además las casas, yo creo que también o los inmuebles tienen algo negativo, ¿no? Igual hay personas que no lo ven como igual una inversión o ven problemas del edificio, de ramas, etcétera, etcétera, pero bien estructurado, el préstamo como hipoteca en sí, la hipoteca es un producto muy rentable, porque al final es un tipo de interés muy bajo a largo tiempo, que claro, yo le decía cuando dices, no, es que me está cobrando mucho el banco. Date cuenta que te está prestando un dinero a 30 años que solamente coge la inflación Y se y paga. lo que puedes hacer con eso. Y te está dando un dinero además para invertir. Y creo que lo que hablabas tú, deuda buena y deuda mala, ¿no? Ese concepto que creo que es importante. ¿No? Eso es. Por ejemplo, este caso, este ejemplo sería una deuda buena. Sacar un préstamo para comprarte un curso o un máster o lo que sea, también es una deuda buena, porque al fin y al cabo estás invirtiendo en ti, le vas a sacar partido a esa información que vas a adquirir, Ujú. ¿no? Pero, por ejemplo, para irte de vacaciones, pues no. Un coche también es una deuda mala. Ya. A ver, depende del coche, pues si te compras un Porsche, un 911 del año no sé qué, o sea, ahí ya estamos hablando de inversiones de otro Sí, tipo, sí, pero sí. para el que usas para ir al trabajo, no. Tal cual. De hecho, el coche es uno de los, en clientes también lo veo, ¿no? Pues que son lo de los préstamos, ¿no? Que ahí nos darás tu opinión. Lo de si lo compras financiado es más barato que el contado, ¿no? Esa estrategia que hacen de marketing. Y claro, el problema que tiene eso, esa deuda mala que luego a la hora de pedir una hipoteca para invertir o para tu vivienda habitual te está lastrando porque al final es una cuota muy alta, ¿no? El tema de los renting. No es que da igual, tengo un golpecito, lo llevo al tal. Te lo venden también tan cómodo como los préstamos preconcedidos que tú puedes llegar a caer en ese error, ¿no? ¿Cómo tienes el concepto de los préstamos de coches? A ver, ¿financiado sale más barato? Sí.
a priori tú ves el precio, ves uno y ves otro y hay 2.000, 3.000 euros de diferencia. Mm, Pero luego, ¿cuánto te va a costar realmente ese coche con los intereses que vas a pagar? ujú, Para mí un coche es algo que tienes que comprarte así y ya está, a no ser, pues lo que decía, ¿no? Que lo quieras como inversión. Por ejemplo, en mi caso, que yo mi coche, bueno, sí, ahora estoy viajando más, pero cuando tenía el otro, que era para llevar a los niños al cole e ir al Mercadona a comprar, yo tenía mi Polo del año 2005 que funcionaba muy bien. ujú. Y tienes algún golpe y no pasa nada, se arregla y ya está. Imagínate que te compras un coche de 60.000 euros financiado, no le pones el seguro a todo riesgo, por lo que sea, y te comes una rotonda. Ya, Te has quedado sin coche. Te has quedado sin coche con una deuda de 60.000 euros más los intereses. ya, está claro. Y, por ejemplo, en el tema de coger las vacaciones, ¿no? Que es un tema que nosotros creo que hay una parte de tu vida, tu día a día, y luego están las vacaciones, ¿no? La gestión de, vale, me lo merezco, ¿no? Llevo todo el año remando para llegar a esta situación. Hay pequeños tips para llegar y controlar, vale, este gasto, aunque tú llegues y quieras tener todo el ocio del mundo, tienes que, digamos, poner un porcentaje, ¿no? Lo que tú decías de las reglas de los porcentajes. Creo que aquí se tiene que aplicar y con más conciencia. Tienes que llegar a agosto o al mes que con los deberes muy, muy bien hechos. Correcto. Tienes que empezar a planificar las vacaciones del año que viene en cuanto entres en las vacaciones de este año. Entonces ya más o menos estipulas, ¿cuánto me voy a gastar? Vale, pues quiero irme a tal sitio. Ponte a mirar precios, de a ver cuánto te cuesta irte a ese sitio. Me cuesta el viaje a Japón, 3.000 euros. Vale, ¿cuánto tengo que ahorrar todos los meses para que llegue agosto y me pueda ir a Japón? Ya. Vale, pues tengo que ahorrar 250 euros todos los meses. ¿Es factible? Ujú, Sí, puedo permitírmelo. Ok, te haces un sobre y vas metiendo todos los meses 250 euros. ujú. ¿No puedo permitirme pagar 3.000 euros en 12 meses? Tira a ver en 18, a ver si podemos, ¿sabes? Que no, pues en 2 años, vale, pues entonces lo que vamos a hacer es que no me puedo ir a Japón hasta dentro de 3, pero me voy a permitir unas vacaciones en un pisito, en la playa, que más o menos es asumible. Pues te haces 2 sobres, uno para Japón y otro para el pisito en la playa. Ujú. Planificación. Tal cual lo has definido, así es. Lo que pasa yo creo que hay que instalarlo, ¿no? Que para mí como todo, ¿eh? Como cuando vas al gimnasio el primer mes es el peor, pero luego cuando creas ese hábito, esa cultura financiera es cuando empiezas a poquito a poco entender el resto de cosas y también nos pasa mucho en las navidades, ¿no? Llega y buah, regalos, comidas, hay que coger el mejor marisco, el mejor, hablo porque soy gallego, por Ya. tal. Pero creo que también tenemos que llegar, ¿no? Al tema de las celebraciones, con ciertos hábitos y saber o tener unas limitaciones ahí. Sí, el problema es que muchas veces se nos va un poco la olla en estos sentidos y es como, venga, sí a todo, todo vale. Y no, volviendo a lo que te decía del presupuesto anual, yo en mis vacaciones, o sea, en mi Excel, yo ya tengo lo que me quiero gastar en las navidades que van a venir. O sea, yo ya del 2026 ya sé lo que me voy a gastar en las Ujú, navidades de este año. ujú, Ya tengo cuánto me voy a gastar en el regalo de mi marido, cuánto me voy a gastar en el de mis hijos, cuánto, o sea, es ese presupuesto para las cenas. Siempre salen cenas. ujú, Déjate un margen, déjate un porcentaje de margen. Siempre pasan imprevistos. ujú. Pero cuanto más planificado lo tengas, menos va a ser el susto luego, porque luego viene la cuesta de enero. Yo no tengo cuesta de enero, Ya, porque porque has ya hecho está bien los todo deberes. planificado. Entonces yo ya sé, igual que anda septiembre. La cuesta de enero se queda en martillas, ¿sabes? Cuando llega septiembre y tienes que comprar libros, yo en mi caso que son dobles, ¿sabes? Niño y niña. Pues si dijéramos, Ya. por ejemplo, la ropa, no, 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 niño y niña. O Mm, sea, son cosas totalmente diferentes. Llega septiembre y dices, madre mía, pues yo ya no, mm. porque yo lo tengo planificado y sé que septiembre, pues me viene un palazo. No, no, está claro. Sí, las olas del año están clarísimas. Y es cierto que siempre nos pillan de una manera u otra por esa falta de hábitos y luego, claro, el problema es, empiezas mal en enero, ya vas cayendo Sí, en sí. todo el año. Yo creo que yo, por ejemplo, en la empresa lo noto, si tengo un enero bueno, respiro. Ya entro en el año totalmente diferente, que no tiene nada que ver, no es un ejemplo, digamos, comparable, pero para mí empezar bien el año es fundamental. Y en este caso, si haces bien los deberes, pues más todavía. Entonces, bueno.
Yendo un poquito también ahora, vamos a romper, digamos, la planificación financiera, a Natalia en sí. ¿Qué te ha provocado? Ahora has tenido un éxito muy grande, os has subido un montón durante estos años. Eh, ¿Qué reporte emocional te ha dado llegar a tu comunidad, aportarle tanto valor con consejos súper útiles? ¿Para ti era un fin? ¿Cómo creaste mentalmente esto? No, yo no estaba preparada ni creo que siga estando preparada para esto. O sea, esto empezó un poco como una apuesta, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Porque lo que te comentaba, he ido fluyendo un poco. A mí se me presentó el caso, me dijeron, explicas las cosas muy bien, se entienden muy bien cuando lo expones, ¿por qué no te dedicas a redes? Ni de coña. Y claro, yo venía siempre del, no, los miedos están para superarlos, tal. Pues ahí me metieron un pequeño navajazo en el corazoncito y me dijeron, tanto que presumes de que los miedos hay que superarlos, y fue como... Y ahí empezó todo, fue como, venga, sí, es verdad, pues vamos a comenzar. Y empezó esto el 13 de noviembre del 2023, es que hace 2 años, Por hace eso. muy poco, sí. Enseguida, claro, estamos hablando de noviembre, diciembre, enero, en febrero conseguí mis 10.000 seguidores, que yo todavía no me lo creo. O sea, yo miro la cuenta y digo, esto no es mío. O sea, es verdad, me cuesta muchísimo y porque siempre he sido muy, no sé, muy campechana, ¿sabes? Muy de andar por casa, Mm, ¿sabes? Para que me entiendas. Y el hecho de que, por ejemplo, a mí me paren por la calle y me digan, oye, tú eres Natalia, es como, ¡ah! ya. ¿Sabes? ¿Me conoces? Sí, 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 sí. Sí, entonces me está costando en el sentido de que no esperaba para nada tener este éxito, que yo estoy eternamente agradecida a la gente. Yo creo que algunas veces me paso de decir gracias, pero es que es lo que siento, ¿sabes? No, me siento muy arropada donde voy y muy querida. Entonces eso para mí es brutal. No me lo esperaba, la verdad. Pues normal, normal. Y sobre todo creo que en tan corto tiempo. Sí, ¿Sabes? Que para de repente pegas el salto y es eso, de estar tranquila en tu casa, de repente pues te para la gente. Creo que además tu misión es muy válida, o sea, creo que todos los consejos como es idioma normal, lo que tú dices, campechana, pero es lo que realmente necesitamos, que alguien nos hable como una persona normal. Y creo que ese lado pues es fundamental. Hablabas de la exposición, ¿no? No te gustaba en las redes sociales y demás. Y eso, ¿cómo rompiste esa barrera, ese reto, ¿no? De Natalia, pues ahora tiene que exponerse y tiene que hacer vídeos. Eh, ¿Cómo fue también? no lo miraba. Era como cuando tienes miedo de mirar la cuenta bancaria, pues para mí Sí. fue más o menos así. Era como, bueno, que sea lo que tenga que ser y ya está. O sea, no tenía un objetivo Ujú. directamente. O sea, es que lo del viaje al Sí. Japón, ¿no? Aquí no, aquí era, bueno, a ver qué va saliendo. Pero es que es lo que te digo, o sea, no te sé explicar, todavía no sé cómo me siento. Estoy analizándolo y estoy intentando entenderlo, porque yo Sí. siempre he sido de estas... Soy muy ratón de laboratorio, ¿sabes? Yo soy de estas personas que si estamos en una conversación uno a uno, sí, interfiero en la conversación, participo, pero si ya estamos tres, yo me gusta escuchar. Ya. Y si estamos en un grupo mayor, yo ya no es que me gusta escuchar, yo escucho, no hablo. O sea, entonces, me está costando en el sentido de que tengo que salir de mi zona de confort Ya. pues claro, yo cuando llego a algún evento o algo hay mucha gente que tengo que hablar con ella y que me encanta, o sea, lejos de lo que era antes de no quiero hablar con nadie, ahora es, oye, pues sí me gusta hablar con la gente porque siempre puedo aportar algo de valor, siempre me preguntan algo y siempre contesto pues intentando solucionarle ese problema, ¿no? Así que así vamos un poco. Claro, pasaste a ser la protagonista, ¿no? Lo que hablabas de también, a mí me pasa en mesas que hay tres, cuatro personas y yo también soy de escuchar y es que además me gusta escuchar. Me siento cómodo e incluso preguntando más, pues como podemos estar haciendo esta charla, me siento más cómodo en este territorio. Entonces, claro, pasas a ser protagonista, pasas a crecer tan alto. También tu familia, como lo ha vivido alrededor, ¿no? Pues eso, has estado expuesta a las redes sociales y cada vez más. Ahora, ¿dónde va Natalia? ¿Dónde se dirige con este crecimiento? Sí, bueno, mi marido es el que mejor lo lleva. Sí,
Sí, a él le encanta. Él además siempre va, te hago una foto allí, allí". Yo digo, no, no me hagas tantas fotos, y estoy muy bien. Así que, y por ejemplo, mis padres también, bueno, lo llevan bien, es como, bueno, ya lo han interiorizado como un trabajo más. Ujú. Y mis hijos me resulta súper gracioso porque ellos están siempre con los youtubers, estos de Chuimine y no sé qué, y me dicen, ¿tú tienes placa, mamá? Y yo, no, yo no tengo placa, pero tú también tienes muchos seguidores. Y la verdad es que es cuanto menos curioso. Mm, Entonces yo lo estoy viviendo como, pues lo que te decía, ¿no? Fluir, a ver qué sale, a ver mm, hasta dónde llega esto. No, no hay un objetivo. mm. Es simplemente voy a aportar todo el valor que pueda, voy a dar todo lo que pueda de mí y a ver a dónde llegamos. Que es muy bueno. Al final también es ir sintiéndote cómoda en cada paso, aunque yo creo que lo de exponerse cuesta mucho al principio. Sí, Para mí el tema de, pues eso, o en charla, ya no te digo de redes sociales, pero que te expongas a un público, ¿no? Y tienes el micro, pues al principio te temblaba la mano y no sé qué. Creo que además no nos han preparado, o por lo menos nuestra no, generación, para hablar, no. para comunicar, para expresarnos. Y esa parte creo que ha sido como un poco autodidacta. No sé Sí, si la has tenido tú también. sí. De hecho, volviendo a lo de los miedos están para superarlos, a mí me da pánico hablar en público. Mm, O sea, es lo que te digo. Puedo tolerar ser el centro de atención en un grupo de 5 personas, pero en uno más grande a mí... Y de hecho, el año pasado me propuse que tenía que romper ese miedo y di mi primera charla, que fue delante de 400 personas. Me puse los La primera pantalones, sí, 400 sí, muy bien. la que me salió en ese momento, me salió la oportunidad y dije, sí. ¿Tú estás segura? Y yo, no, pero sí. O sea, me puse los pantalones más anchos que tenía porque yo cuando me pongo nerviosa no me tiemblan las manos, me tiembla la rodilla, mucho. No Ya. sé por qué. Entonces, claro, estaba con el pantalón así y digo, no se nota. Y este año, pues, es seguir esa dinámica, ¿no? De seguir hablando en público, sobre todo. Si algo he aprendido en estos últimos 2 años es que detrás del miedo Ujú, siempre hay cosas maravillosas, siempre. Entonces, el hecho de salir de la zona de confort es algo que le recomiendo a todo el mundo. mm. Pero qué pánico da Buah, ¿y lo hacerlo. dices? Porque el problema yo creo que viene un poco relacionado, ¿no? El hacer esos hábitos. La primera charla con 400 personas, la rodilla bailaría, pero la siguiente está más tranquila. Sí, Sobre todo los nervios previos. Ya te digo, no ni 400, mucho menos en mi caso, pero estar nervioso antes, desayunando, pensando en cómo va a ser el escenario, yo creo que te boicoteas tú mismo mentalmente, sí, ¿no? Llegas y, "Oh, es que no voy a saber hablar, me voy a quedar callado, no voy a saber responder", pero forma parte, yo creo que de la autogestión, sí, ¿no? Que tú mismo te estás mandando mensajes negativos. totalmente. Yo a eso le llamo apagar el botón. O sea, yo tengo un botón que digo, ya, se ha acabado, se ha acabado. Porque es que es el mayor enemigo que tenemos nosotros mismos no es lo que piensa el vecino, es lo que piensas tú de Sí, ti. correcto. Entonces, si tú apagas ese botón, al vecino le va a dar igual lo que hagas o no hagas. Y si no le da igual, tú vas a comer igual al día siguiente. Quiero Mm, decir que no te va a influir en nada su opinión, porque realmente eres tú quien pone ese escudo y me vas a hacer daño lo que yo te deje que me hagas daño. efectivamente. Entonces, nuestro mayor enemigo somos nosotros. Mm, Ahí también funciona el tema de la autoestima. mm, Eh, es algo que también hay que trabajar. Por ejemplo, en mi caso, yo es algo que he tenido que trabajar muchísimo porque en redes sociales, pues hay mucho tonto suelto. Y lo digo así porque es verdad, sí que es verdad que hay muchísima gente que te apoya y que te da cariño y que te sientes arropada, pero no sé por qué siempre nos quedamos con lo negativo. O sea, de 100 comentarios positivos te queda con el que te ha dicho que tienes un grano, por decirte algo, ya. ¿sabes? Yo creo que cuesta mucho, igual en personalidades pues como tú, como la mía. Claro, intentamos decir, si yo lo he hecho bien, si he intentado ayudar a las personas es lo mejor, ¿y por qué este comentario gratuito de pues esto es una mentira o esto y Sí, te duele? Porque tú lo haces con un objetivo, te estás desgastando emocionalmente y además intentas hacerlo bien y de repente llegan cuatro graciosos, cinco que gracias a las redes sociales tienen pues derecho a comentar. Pues creo que eso, no sé cómo lo lleva al principio, bueno, yo como todo, será autogestión y poco a sí. poco derribar esas barreras, mi Al objetivo. principio les contestaba y les contestaba y luego decía, pero ¿qué necesidad tengo yo de que esta persona que no me conoce de nada me amargue el día? Y luego ya al final vas entendiendo que es gente que
tiene poco que hacer en su vida, que tiene mucho tiempo libre y que necesitan un abrazo. Entonces ya me lo tomo así y es como, ay, pobrecito, venga, que te mando un abrazo. Y ya otra cosa. Y ya está. Está claro. El hate tienes que hacerlo con igual, de la misma manera. Tomártelo a humor, ¿no? Sí, Que forma parte del negocio eso es. y tienes que interiorizarlo. Y entender que los hates son tu mayor activo, Mm. porque realmente son quienes van a impulsar tu cuenta. Pues claro, se ponen a discutir entre Ah, ellos y bueno, al claro, final el algoritmo comentarios. son cositas que vas aprendiendo. Ya, claro, efectivamente. Viva los hates, que provocan muchas reacciones. Pero bueno, sí, entiendo que al principio emocionalmente sea complicado. Es difícil. Mm. Y Natalia emprendedora, porque claro, bien, tú inicias todo esto poquito a poco, explosiona y tienes realmente una marca y ahora empiezas a emprender, ¿no? O a estructurar, digamos, un poco todo lo que estás haciendo. ¿Tuviste esa mente emprendedora o ahora, digamos, por obligación tienes que ir haciéndolo? No, yo siempre he dicho que yo no valía para trabajar para nadie. ¿Vale? De hecho, en los trabajos que tenía no aguantaba más de 2, 3 años porque siempre tenía una mente, vamos a decir que pensaba diferente, ¿no? Siempre me ha gustado innovar, me ha gustado sacar mejoras y eso muchas veces a las empresas no les gustan. Entonces, el hecho de acatar órdenes, de hacer esto porque sí y que no me des una razón, a mí me hace el cerebro, ¿sabes? Entonces, yo siempre decía, yo necesito ser mi propia jefa. Pero nunca, de estas cosas que dices, yo he venido aquí al mundo a hacer algo, pero no sé qué, ¿sabes? No sé si te ha pasado de Mm, preguntarte esto. Eh, no me he puesto a emprender antes, que bueno, realmente sí lo probé justo cuando fui madre, que fue la peor idea que pude tener, emprender con los niños con meses y no salió bien, por lo que sea. Entonces siempre he tenido esa vena de cómo puedo hacer esto para, ¿sabes? Eso lo tienen mucho los... O sea, hay gente que se hace emprendedora y gente que nace emprendedora. ujú, Yo siempre he pensado y siempre he tenido la sensación de que yo iba a ser mi propia jefa siempre. ujú, Y cuando salió esto, es lo que te decía, ni lo pensé, fue como, bueno, venga, vamos a probar a ver qué pasa. mm. Y lo que pasa es que hemos pasado de estar aburriéndome de todos los trabajos a decir, quiero más, es que me Claro, gusta, quiero más proyectos. adrenalina. Ahora el último, aparte de la cuarta edición del curso, es el libro. El año pasado, oye, ¿quieres escribir un libro? Soy disléxica. ¿Cómo voy a escribir un libro? ¿Sabes? Y sí, y sí, Se puede. y se puede, y resulta que está siendo un éxito. Y es como, fíjate, que todo lo que piensas que no puedes hacer es lo que realmente mejor se te va a dar. Te boicoteas tú ¿Sí? mismo para decirte esto no, y de repente te enfrentas a ello y ahí es como evolucionas. Esto lo podemos llevar a todos los ámbitos personales. Tú en el momento que te expones y rompes una barrera, es un momento que tienes, cambias el pensamiento y luego todo lo que te has inventado, que iba a pasar, de repente dices, pues si no era para No tanto. era tanto. Y yo aquí llevo 24 noches sin dormir para que luego llegue el día y se haga. Y creo que eso forma parte del proceso. Y además, cuando te habitúas a querer esa presión, absorberla, como que te motiva, pasas de odiarla a decir, quiero más. Y ahora quiero el siguiente objetivo. Y eso forma parte del camino, ¿eh? Y esto te vuelvo a decir, se puede llevar al emprendimiento, a tu vida A personal, todo. a todo, amigos y demás. Entonces, bueno, ahí el emprendimiento para mí es una parte importante. Yo creo que nací emprendedor a mi madre y lo he contado tampoco, o sea, lo he contado en alguna entrevista y le decía, yo voy a tener una empresa y mis empleados van a ser felices. Ya, ala, Es que con eso es muy importante, eso que has dicho, que los empleados sean muy felices, que se total. sientan partícipes de, es lo que realmente a ti te va a hacer crecer en la Sí. empresa. Porque imagínate que tienes empleados que no quieren venir a trabajar porque no les gusta, esa persona, al no ser feliz, va a repercutir también en tu empresa. Entonces eso es muy Sí, sí. importante. Y que además construyes no sé, una familia, que evidentemente todos tiene que haber una directriz, tiene que hacer un trabajo, etcétera, etcétera, pero creo que como tú dijiste, construyo esto para mi comunidad, para ayudar, para aportar, pues creas una empresa para aportar a tus clientes y también la parte humana. Entonces Eso es. ahí, y hablabas un poco de eso de que también te costaba mucho las obligaciones, lo de querer ser libre, ¿no?
Y yo desde pequeño, a mí me ha costado, no sé si a ti, el siempre decir, pues el colegio, es que hay que ir al colegio todos los días. ¿Pero Y por además, qué? claro, pero ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Quién me obliga a esto, sabes? ¿Y por qué tengo que dar matemáticas y demás? Y claro, esos conceptos a mí me fastidiaban un montón. No serás neurodivergente tú también. Puede ser, perfectamente, Sí. perfectamente. Las imposiciones realmente, porque es lo que te decía, tú vas en otro modo de pensamiento. Volviendo a lo que decías que tú naciste también, yo con 4 o 5 años me monté un tenderete con cajas de esas de las naranjas y una tabla, y yo vendía dibujos porque a mí me gustaba, o sea, yo siempre he sido muy, muy emprendedora. Yo hacía CDs con las carátulas. ¿Querías el disco de Bustamante? Yo por 2 euros iba a comprarlo, 50 céntimos, y ya iba vendiéndolos a lo de la clase. Por eso creo que en parte ahí llega Sí, esa sí. mentalidad. No lo puedo evitar. Ya estamos llegando un poco al tramo final de la entrevista, Natalia. Creo que hay dos cosas que me gustaría tratar contigo. La primera, aunque sea unos pequeños tips, ¿no? De global, de todo lo que hemos hablado de la planificación financiera y también lo que tú desarrollas. No sé si, aparte de lo del tema de economía doméstica, tú planificas financieramente. O sea, ¿se puede asesorarse contigo? Sí. ¿Cómo sería ese proceso con clientes que quieran contactar contigo? Yo tengo dos servicios. Tengo el de la formación, que básicamente se trabajan todas las finanzas desde cero, desde la mentalidad, muy Bien. importante, hasta aprender a hacerte tú tu propia cartera, o sea, saber lo que son las inversiones y no solamente en fondos, sino cómo funcionan diferentes tipos de inversiones, como puede ser la inmobiliaria, criptomonedas, para mí me encantan las criptomonedas, aunque no las toco al uso con particulares porque tienen mucha volatilidad, fondos, acciones, materias primas, todo eso, saber cómo funciona, ¿no? Y luego tengo el asesoramiento, que es pues ir un poco más de la mano, decir, vale, no tengo tiempo para formarme, tengo ya un dinero que está parado que no sé qué hacer con él, vale, pues en ese caso tengo el servicio de asesoramiento financiero, que ahí pues vemos un poco cómo está tu economía, porque hay muchas veces que piensas que va bien y se puede optimizar, siempre se puede rascar algo, Sí. ¿no? Pues miramos eso primero y luego hacemos lo que es la cartera en base a tu horizonte temporal, a tus objetivos y tu aversión al riesgo totalmente adaptada. Haces como un test, ¿no? De cada cliente. Ujú. En función de eso, pues vas por una vía o por otra. Eso es. Criptomonedas, me lo has dejado a huevo. ¿Qué quieres exponer también en esta parte? O sea, ¿recomendarías esa inversión o con mucho cuidado, no? No. Yo recomiendo meterse en criptomonedas siempre y cuando tengas un conocimiento previo. Si no, no. Porque además es que eso es un ecosistema totalmente diferente y eso es la selva. Ya. Entonces, un mínimo error, porque bueno, si dices, no, es que desde mi banco tengo la opción de comprar Bitcoin. Ok, vale, ahí te lo compro. Pero a mí me gustan las criptomonedas descentralizadas totalmente, o sea, ya cuando te metes en esa selva. Entonces, si no tienes conocimiento, no, No es recomendable. no, porque es que un mínimo error, un cambio de red, es que puede hacer que tengas X y no tengas nada. Y además, claro, es que hay tantas modalidades, ¿no? A día de hoy Hay cada vez hay muchísimas más. redes, sí. Sí. Entonces, bueno, si trabajas en lo que son los exchanges centralizados, como puede ser, por ejemplo, Binance o KuCoin, vale, pues si te mueves ahí, que realmente tampoco lo recomiendo mucho, porque dentro de lo que son las criptomonedas, lo mejor que puedes hacer es tenerlos en una wallet fría, Ujú. porque mira lo que le pasó a FTX, no sé si controlas un poco No, de... Bueno, no. pues hace unos años cayó uno de los mayores exchanges que hubo y la gente que tenía ahí todos sus ahorros de toda su vida, pues se perdieron porque lo tenían dentro de esa plataforma, no lo Mm, tenían en la wallet fría. ujú. Entonces hay que andar con mucho cuidado en esa selva. Ya. De hecho, hay clientes que lo que veo es que siempre me dicen, no, yo tengo un 10% de mi dinero, el que utilizo para inversión, para jugar en esto. Quiero decir, es Sí, como, está muy lo bien. tienen como una ruleta, ¿no? Es decir, oye, yo lo voy a hacer aquí, voy a hacer un ejemplo y lo que me salga. Digamos que tienen como el concepto que si lo pierdo me da igual. Este Sí, 10% va aquí. Eso sí, si doy el pelotazo. bueno, pues eso que te llevas, pero un 10% está genial para especular. Sí, Pues eso creo que también hay que verlo, ¿no? Porque con pequeños matices sí. se puede llegar a hacer eso. Y aquí, Natalia, ya en último pregunta de este podcast, que la verdad que me he sentido súper cómodo y estoy súper agradecido de nuevo que estés aquí con Muchas nosotros. gracias.
Em, Siempre pregunto qué persona te ha influenciado más para ser a día de hoy la Natalia, pues financiera y también personal. O sea, por nombrar a alguien que ha sido como, bueno, guía, mentor, alguien que te has visto, pues no, que lo buscas. En ese sentido, ¿hay una persona en concreto que se te viene a la mente? Sí, no. A mí la persona que más inconscientemente me ha inculcado los hábitos financieros es mi abuela. Qué bueno. ¿Sabes? Tú fíjate que yo, a pesar de darme tantos coscorrones, siempre, por lo que fuera, la gente venía a preguntarme a mí cómo pueden ahorrar, antes de meterme en todo esto, Sí, ¿eh? sí, sí, sí. ¿Cómo puedo ahorrar más rápido? Tengo esta tarjeta de crédito, ¿cómo me la puedo quitar de forma que pague menos? Porque a mí siempre me ha gustado, o sea, me encantan los problemas. Te lo prometo. O Lo sea, veo, lo veo. me encanta porque además es que te mantiene la mente activa, ¿no? Entonces, mi abuela siempre, ella, el método de los sobres, que bueno, esto es más viejo que el hilo negro, pero como a mí me lo decía desde que era muy pequeña, pues tú hermosa, mira, tengo esta hucha que esto es para cuando hagas la comunión. Mm, Y tengo esta hucha que es para cuando tu hermano haga la comunión, ¿sabes? Pues realmente, si tuviera que decir un referente, la que a mí me ha ido metiendo esa información de forma inconsciente es mi abuela. Luego referentes, pues por ejemplo, el que me hizo clic fue Robert Kiyosaki mm. en su libro. Luego también pues, algunos influencers que vas cogiendo cositas de ellos y vas buscando. Pero sí, si tuviera que nombrar a alguien sería a mi abuela. Mira que empezó el podcast Empezó. con la familia, ¿no? Que también teníamos esa responsabilidad. Y los abuelos, creo que igual los abuelos antes tenían incluso hasta a veces más cultura financiera, porque por Sí, ejemplo el mío invertía en acciones, era muy común, ¿no? El sí, comprar acciones y luego se fue derivando un poco, ¿no? sí. O desgastando. El sentido común, que yo lo llamo. Además, mi abuelo a mí me decía, cuando empecé a trabajar, me decía, tú hermosa, si ganas 10 guarda 2 y te gastas 8 pero guardar 2. Y yo decía, pero ¿y por ¿Qué qué me dirás? dice esto? Si yo, por ejemplo, en mi casa no estoy bien con mis padres, tú Sí, sí, fíjate que es la madre de mi madre sí, sí, y sí. el padre de mi madre. Y decía, si yo no estoy viendo esto en mi casa, ¿por qué? O sea, son de información cruzada, o sea, es contradictoria, ¿qué pasa? Qué bueno que sea Sí, así. Pues nada, ahí pues el mensaje a tu abuela que ahí es esa persona tan importante en tu vida que ha influenciado mucho. totalmente. Pues lo dicho, Natalia, gracias por estar en Invertir con Inteligencia, el podcast de Nova Galma. Ha sido un placer y espero que te hayas sentido cómoda y creo que has aportado mucho valor y va a quedar muy, muy chula la entrevista. Muchas gracias por invitarme, de verdad. Yo Muchas también he gracias. estado muy cómoda y he estado muy a gusto. Genial. Muchas gracias, Natalia. Un placer.